Hola, ¿qué tal, alumnos de la secundaria 101, turno vespertino? Sean bienvenidos a la primera sesión de Historia de México con el maestro José Antonio Ramos Blanc. El primer tema en ver se conoce como las superáreas culturales y este se refiere a los primeros grupos o aglomeraciones que surgen en nuestro territorio nacional. Tenemos primero Aridoamérica, después Oasis América y terminamos con Mesoamérica. En esta última parte, en las siguientes clases vamos a analizarlo más a fondo. Esto se refiere a abordar los horizontes culturales, las culturas que se generaron ahí, su ubicación geográfica, sus principales centros ceremoniales, sus aportaciones y sus características más preponderantes. Aridoamérica sería la primera superárea. En historia, como tú bien ya sabes, se utilizan dos elementos. El primero se conoce como temporalidad y se refiere al tiempo. Y el segundo es el espacio, que sería el ámbito físico o geográfico. Ambos me ayudan a entender los momentos históricos determinados de ciertas culturas o civilizaciones. En esta parte va a abarcar del 30.000 antes de nuestra era hasta el 8.000 antes de nuestra era. Su ubicación son los siguientes estados actualmente: Chihuahua, Sonora, Coahuila, Baja California Norte y Sur, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, parte de Zacatecas, de Nayarit y de San Luis Potosí, así como de Arizona y California. El clima es muy importante en esta parte porque me ayuda a entender por qué ellos no desarrollan la agricultura, y esto es un impedimento para que construyeran grandes civilizaciones. Aquí fue árida o semiárida, entonces los paisajes más comunes fueron montañas, mesetas, estepas y desiertos. Actividades productivas son tres: la pesca, la caza y la recolección, y son elementos que se refieren a grupos totalmente nómadas. En el ámbito artístico y cultural desarrollaron la alfarería, sepultaban a sus muertos y utilizaban herramientas para cacería, y esto es un aspecto doméstico y de socialización que hacían de forma continua o habitual. Los principales pueblos son tarahumaras, los yaquis, apalaches, chichimecas, cucapá y los huicholes. Su flora fueron los cactus, los matorrales y los agaves; su fauna, arácnidos, mamíferos y reptiles. La segunda parte es Oasis América, y esta se entiende como la parte intermedia entre las culturas nómadas de Aridoamérica y las culturas sedentarias de Mesoamérica, es decir, que tuvieron una relación directa e indirecta con estas últimas. Abarcan del 500 antes de nuestra era hasta el 1500 después de nuestra era. Su ubicación es el suroeste de Estados Unidos, noroeste de México, por ejemplo Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, parte de Sonora, Chihuahua, Baja California, California y Texas. Las culturas más importantes serían tres: Anasazi, Mogollón y Jojocá. Su clima es árido seco, con pocas precipitaciones, poco fértiles sus tierras y algunos valles y planicies. Su flora fueron cactus o matorrales, nopales, magueyes, y su fauna fueron insectos, mamíferos y reptiles. Mesoamérica es, como ya lo mencioné, la parte principal de estas primeras sesiones porque es un complejo cultural. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay una diversidad
de un sinnúmero de aspectos, por ejemplo, de etnias, de lengua, de culturas, de estructuras simbólicas y de civilizaciones o culturas. La clasificación la vamos a manejar por horizontes culturales, 3. La primera es la preclásica, que abarca del 2500 antes de nuestra era hasta el 200 después de nuestra era, y tenemos aquí dos culturas, que va a ser Cuiculco, y la cultura madre de todas las mesoamericanas, que va a ser la Olmeca. El segundo, que es el clásico, es del 200 hasta el 900 después de nuestra era. Tenemos a los zapotecas, que se van a ubicar en Oaxaca, los mayas en la parte sureste, y que vamos a hablar mucho de ellos. Y los teotihuacanos es un caso muy particular porque hay poca información de ellos. Ustedes la han visitado, y este concepto náhuatl significa donde las personas se convierten en dioses. Y terminamos con el posclásico del 900 al 1521, sería la conquista, la caída de Tenochtitlán después de nuestra era. Y las culturas, tenemos la tolteca. Esta es muy importante porque cuando llegan los aztecas ya se encontraban grupos que eran herederos y provenían de esta misma, por ejemplo los acolhuas, y tenemos a los tepanecas. También tenemos a los tlaxcaltecas, que es el señorío de Xicotencatl, que se une a Hernán Cortés cuando se conquista Tenochtitlán. Tenemos a los tarascos, a los purépechas, mexicas, etc. Los rasgos comunes es un elemento central en las culturas mesoamericanas porque representa que intercambiaron ciertas características. Por ejemplo, cuando establecen rutas comerciales, no solamente se comparten objetos o mercancías, sino que también los aspectos culturales fueron transitando de un espacio a otro espacio, y esto generó una retroalimentación, y todos tenían aspectos totalmente similares. Uno de los más importantes sería la agricultura, y todos sembraron maíz, calabaza, chile, frijol, jitomate, cacao, amaranto, etc. Este concepto me gusta mucho cómo lo maneja la economía política porque se refiere a un modo de producción que se llama fisiocracia. Si partimos de esta idea, tenemos que abordar los medios de producción, que son las herramientas, los utensilios o los objetos que empleaban para labrar la tierra y producir sembradíos y que florecieran estos alimentos. Bueno, ellos utilizaban palos largos con puntas de metal agudas y anchas, como si fueran modernamente palas. Utilizaban también hachas con piedra dura para labrar la tierra, y en ocasiones cuando el suelo o subsuelo era un poco rígido en las zonas boscosas, utilizaban una técnica que se llama roza y quema, y como su nombre lo dice, quemaban este espacio y las cenizas ayudaban para producir o sembrar alimentos, porque se hacía como un aspecto de fertilización. Y terminamos con los sistemas de irrigación, es decir, utilizaron pozos, primero vasijas para regar el suelo y sus cultivos, y con el paso fueron desarrollando lo que se conoce como canales. Ustedes han de saber que los mexicas crearon lo que conocemos como chinampas. Ellos la dividían en dos aspectos, unas de tierra firme y otras de tierra pantanosa. Las primeras es que a orillas de los lagos hacían aberturas de forma cuadrangular, y entonces el agua entraba y salía, y después lo rellenaban con lodo. Y la segunda eran islotes fijos que fueron construyendo a través de utilizar elementos acuáticos como el lirio, y como era poca profundidad, después clavaban ciertas maderas para evitar que se
deslavada. Sociedad y política. Bueno, tenemos la parte de los centros ceremoniales, los gobiernos teocráticos, que se refieren a la relación existente entre un gobierno y sistema político y la religión. La sociedad comunal, este aspecto se refiere a ciudades, pueblos o aldeas que eran comunales porque los pobladores compartían esta característica que en el derecho se conoce como usufructo, que utilizaban propiedades ajenas para beneficio personal. Aquí podemos poner un ejemplo como los calpulli, que eran barrios mexicas en la cual los habitantes tenían una relación de parentesco y tenían sus propios templos, sus propias escuelas, sus dioses tutelares, sus propias fiestas, sus costumbres, sus vestidos y sus símbolos. Entonces existían parcelas, ya sean familiares, para gastos públicos del calpulli, para representantes del gobierno central y para el pago de tributos. Aquí es importante mencionar que los jefes de familia heredaban las parcelas a sus hijos, pero existían ciertas obligaciones. Si este último no la vendía o no la trabajaba durante más de 2 años, perdía ciertos beneficios como tal. Tenemos complejos urbanos, inclusive más estructurados que los que existieron en las civilizaciones agrícolas, un consejo de ancianos que de cierta forma asesoraba a los gobernantes y a los sacerdotes, y como en toda sociedad vamos a tener una pirámide que son jerarquías o una estratificación como tal. También falta mencionar que había una división social del trabajo. La religión y cultura, tenemos el aspecto politeísta, que hay una inmensidad de dioses que fueron compartidos entre ellos. Ya mencionamos de qué forma construyeron pirámides, rindieron culto a la muerte y calcularon el tiempo. En esta última, sobre todo los mayas. Y hay que mencionar aquí que habían 2 tipos de calendarios, uno ritual de 260 días y uno civil de 365 días.